Pues bueno, aquí estamos nuevamente. Tania, ¿cómo estás? Hola Silvia, estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias. Un poquito retrasadas, ahí perdonen a toda la audiencia, un poquito retrasadas en nuestro siguiente episodio, pero bueno, somos humanos y a veces tenemos ocupaciones, nosotras Yes. o nuestro equipo de producción. Hoy, pues muy emocionada, Tania, emocionada Bastante. por el tema de hoy. Estamos en abril, Día del Niño, se aproxima mayo, Día de la Mamá, se aproxima junio, Día del Papá. Entonces, todo esto creo que está involucrado con lo que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. No por nada, también es un tema sensible y como muy cuidadoso en la cuestión de que hoy vamos a hablar un poco, o lo que podamos ahondar, sobre pues, el desarrollo infantil, ¿no? En muchas áreas. Entonces, digo un poco sensible porque creo que esto es muy circunstancial y muy individual de cada persona, de cada mamá, de cada papá, de cada familia. Entonces, pues desde ahí viene un respeto hacia lo que vamos a decir, opinar y sobre todo pues todo lo que la especialista que es invitada hoy pues nos va aquí a presentar. ¿Tú qué opinas, Tania, que este episodio es solo para mamás? Híjole Silvia, yo creo que este episodio viene potente y es sumamente importante porque no sé si nuestra audiencia y tú recuerdes que los podcasts pasados que grabamos los episodios hemos estado hablando mucho de la niñez, de como factor importantísimo para muchas otras cosas que se vienen generando desde la pareja, de tu vida, de un montón de cosas que repercuten. Entonces la niñez es un factor clave y el día de hoy tenemos pues a una gran experta que viene a hablar sobre el tema, ¿verdad, Silvia? Así es. Yo sí pienso que este episodio, chicos, es para mamás, es para papás presentes, muy importante lo que hoy la especialista nos va a compartir, y para los papás o mamás no presentes, todavía más importante para que sepan todo lo que conlleva la crianza de un niño. Así es. Y con muchísimo respeto a todas las mamás que ahorita pues están pasando todo este duelo, ¿no? Del posparto, toda esta pues todo lo que implica traer una nueva vida al mundo y que pues como lo hemos vivido Tania y yo, es muy complicado y más si viene acompañado de una depresión posparto que poco les he compartido que viví. Entonces esto engloba muchísimo y con mucho respeto a cada una que está pasando su situación y a cada uno también como papá muy presente, pues queremos dar esta información que sea de apoyo o de su ayuda, ¿no? En lo que concierne a la crianza. Y pues, sin más preámbulo, nos gustaría que te presentaras, nuestra gran invitada, quién eres, a qué te dedicas, cómo es que llegaste a tu centro y lo que gustes compartirnos. Pues primero que nada, muchísimas gracias Silvia, Tania, por la invitación. Yo soy Viri, soy psicóloga egresada de la UAS ya hace 10 años y pues bueno, tenemos un centro de estimulación temprana. Digo estimulación temprana, ¿por qué? Porque es como de repente el pretexto como para justamente acompañar a las familias. O sea, nuestro enfoque va muchísimo más allá de ejercicios, va más allá del juego, que es muy importante. Lo que buscamos es ser una red de apoyo, que hablando justamente de lo que están ustedes mencionando, ser una red de apoyo para la crianza. Es nuestro principal objetivo desde hace ya 10 años y cada año pues reafirmamos esta parte de la importancia de que las familias tengan un acompañamiento cercano, que no están solas, que las mamás no están solas, que los papás no están solos, que las abuelitas de repente no están solas. Y como bien dijeron, o sea, la crianza de los niños implica muchísimo en el presente, pero en el futuro más. O sea, son los futuros adultos, que más que verlos como hay futuros adultos, es justo en el presente cómo los vamos acompañando, porque de ahí se va a desarrollar todo, por ejemplo, el tipo de apego que desarrolla una persona es el primer año de vida. Entonces, muchas veces no somos conscientes de eso y el cómo los acompañamos, pues es importante. Una sola persona no cría, o sea, se cría en tribu, eso es una realidad. Y cuando es una sola persona, justo se desencadenan estas situaciones que comentas, ¿no? De depresión posparto o burnout también, donde ya estoy cansada, a lo mejor no es una depresión, pero pues trabajo, pendientes, cansancio, llegar y luego los hijos, la crianza, hacer la comida, o sea, la casa, el niño es el berrinche. Entonces son como que muchas cosas que todas las mamás o la gran mayoría de las mamás viven, pero que no se hablan. Entonces creo que es importante este tipo de espacios para visibilizar, para
para que sepan que hay redes de apoyo y que si no las tienen, que también pasa que no las tengan, pues busquen estos espacios donde estamos dispuestos a acompañarlas. Así Entonces, es, pues muy agradecida de estar hoy aquí, contenta y con los temas que creo que son sumamente importantes, esto de la crianza, de desarrollo, de la maternidad. Que bueno, pues si podemos aportar un granito de arena, con muchísimo gusto estamos aquí. Así es. Creo que se trata de eso, de aportar granitos de arena, porque no sé tú, Tania, o tú, Viri, a mí me llegó a pasar, recuerdo cuando tuve a mis hijos, y más creo que a la segunda, que fue cuando viví la depresión postparto, a veces sobreinformarme, fue una de las razones que cerré mi red social, que nadie sabe por qué cerraste Facebook, me ponía mal el estar viendo cómo había otras maternidades, el estar con esta sobreexigencia de la sociedad, cómo debes maternar, cómo no te tienes que equivocar, de cierta forma, pues, no me estaba ayudando. Entonces, a lo que voy con esto es, este tipo de información queremos que sea pues un aporte más, sin embargo no significa que tengas que seguirlo, porque repito, va a depender de tu circunstancia. Sí son buenos consejos, a mí me ayudaron mucho podcasts, acompañarme con consejos, con cosas que no sabía, pero pues sí o no, Tania, vamos mucho acompañadas también con consejos de la abuelita, de la mamá y de todo, y luego a veces creemos que estamos haciendo todo mal como mamás. Exacto. Y la culpa viene a todo lo que da, y entonces como tenemos un gran miedo de la forma en que estamos maternando, pues estamos sobre la crítica del de enfrente, mira cómo le está haciendo mal con sus hijos y no sé qué. ¿Por qué? Porque pues es un miedo realmente que tenemos nosotros internos, ¿no? Cómo estamos maternando. Así es, Silvia. Mira, yo creo que estamos en una era, como bien lo dices, de mucha información, o sea, un bombardeo de información diario. Entonces yo creo que como mamás, papás, lo mejor que podríamos llegar a hacer es sí elegir bien las fuentes de dónde vamos a escuchar y limitarlas, o sea, no tanto como de este lado y del otro y aquel. Entonces, nosotros como pues un podcast de información sobre salud mental, pues sí quisimos traer también justamente a un especialista que pudiera darnos estos tips, estos consejos y desmentir también algunas otras cosas, porque pues creo que justamente ha cambiado la forma de criar en los últimos años de una manera súper acelerada junto con la tecnología. Entonces, eso también ha permitido que tanto pediatras como psicólogos, como mamás, como la abuelita, como X, cambien muchísimo de formas de pensar. Y esto sí, esto no, esto no. Entonces, pues para una mamá es súper complicado que ella piensa que está haciendo lo correcto y de repente, no, es que esto no, ¿cómo crees? Sí. Entonces llega como el choque. Sí. Entonces, pues sí tener algunas herramientas, pues de información que tú te sientas segura de seguir. Y creo mucho en un comentario que me llegó a hacer el pediatra cuando me atendió de mi primer niña y me dijo, señora, a ver, aquí le van a decir un montón de cosas, pero también existe su ser mamá. Ajá. Entonces, esa intuición que no le gane. Sí. Si usted siente que su bebé tiene esto, que no tiene el otro, entonces obviamente acompañado de médicos, etcétera, no caer en la negligencia, pero saber elegir también desde nuestra intuición como mamá y que no se nuble esta parte. Así es. Y bueno, pues comenzando ya para platicar contigo, Viri, la crianza, el desarrollo del niño, el desarrollo neurológico, psicológico, socioemocional, todo esto comienza desde antes de su nacimiento. O sea, ¿qué factores tú has visto en tu experiencia que influyen para el desarrollo de los niños desde perinatal? Claro, pues justo acompaño mamás en la cuestión desde el embarazo, que es algo bien importante. Y creo que, bueno, esto que comentan es que me hace muchísimo sentido con el acompañamiento de las mamis, donde luego también estás embarazada o acabas de tener bebé o tienes 3 años con el niño, ¿no? Y como que todo el tiempo se pretende que la mamá esté bien, que esté contenta, porque si estás embarazada y no estás contenta es como o sea, si hay un bebé, ¿no? Sí, pero si ya nació tu bebé, como ¿por qué no estás contenta? Y entonces se opaca mucho esta parte de salud mental materna y emocional, porque son un choque desde el día 1 y eso no quiere decir que no sea bonito, ¿no? Es algo sumamente bonito pasar por esta etapa, pero es muy difícil y entonces, como decía, pues no se visibiliza y entonces eso hace que haya muchos tabúes, entonces no, mejor no digas nada. No, es que pues lo estoy haciendo bien. Entonces constantemente se está el mensaje, el juicio de que no lo estás haciendo lo suficientemente bien para los niños, ¿no? Entonces, pues desde ahí justo de cómo se va desarrollando el cerebro de los niños, pues desde que están en vientre, todo lo que se le va diciendo a la mamá, todo lo que se le va, o sea, la conformación de la maternidad alrededor de la idea, porque todavía no está el niño, cuando es el primero, ¿no? Cuando es el segundo, pues o el tercero, imagínate, o sea,
aparte de todos los cambios hormonales, físicos que vives, porque pues así es la biología, está también como de atienda al niño. Y esto, entonces se vuelve un caos, la realidad es eso. Y eso no quiere decir que no desees ser mamá, eso no quiere decir que seas una mala mamá. Y algo también muy importante de esto de que se escucha mucho, que si estás embarazada o acabas de tener bebé o estás en esta parte de los primeros años de vida, es como, es que no llores, ¿no? O sea, no llores porque le va a hacer daño al bebé porque está dentro de ti. Sí. No llores porque te va a ver el niño y pues se va a asustar. Y no, o sea, creo que desde ahí justamente, es decir, pues obviamente si te la pasas llorando todo el embarazo, claro que va a haber repercusiones, pero primero está en ti, ¿no? Y ya después, obviamente, en el niño. Por ejemplo, ¿qué tipo de repercusiones? Me preocupa porque yo viví una depresión postparto que empezó desde el embarazo. Entonces el embarazo fue justo complicado, un llorar diario, pero complicado. Y justo de las culpas que tengo o de los preocupaciones y miedos es qué tanto le afectó al desarrollo biológico, y ya lo demás lo iré resolviendo si puedo, biológico a mi bebé estando yo en una depresión tan profunda. Mira, la realidad es que es eso, ¿no? Todas las mujeres embarazadas en algún punto hay una sobreexigencia, un choque emocional, hay llanto, hay desesperación, que no se diga es otra cosa, pero de que hay. Entonces, no hay repercusiones que estén como completamente estudiadas en los niños de que, ay, si estuviste llorando va a haber esto. No. ¿Por qué? Porque justo como han dicho, es muy circunstancial. Entonces, ¿qué tanta red de apoyo tuviste, no? Entonces, si estuve llorando, esto no es como de, ay, el niño, que luego hay muchísimos mitos súper, aparte violentos, a mí me parecen como que muy violentos, de que, no, sí, incluso en algún punto que ahorita ya se descartó por completo, obviamente, pero era como si tiene autismo, fue porque no lo deseaste o porque lloraste mucho. Y son cosas que tú dices, híjole, o sea, ¿qué culpa, sí, qué responsabilidad, qué horror. Sí. Porque es completamente independiente, o sea, es una cuestión de neurodesarrollo, ¿no? Entonces, que no depende de mamá, no depende, o sea, son muchos, hasta, o sea, tan es así que después de todos estos años, tantos estudios, no se sabe todavía de dónde viene, cuál es el origen del autismo. Entonces, sí son cosas como que luego nos meten a las mujeres, y cuando eres mamá, justamente la culpa, que de por sí ya viene, ¿no? Sí, de por sí viene incluida. Entonces, sí es algo como que complicado. Entonces, más que la repercusión que, ay, sí, el niño, hay niños que sí, obviamente la situación de la mamá fue muy compleja. Desde el principio hubo estrés, llanto, y luego hay quien sufre violencia. O sea, como muchas situaciones, puede haber sí situaciones en el desarrollo de los niños, pero no es como que va a tener esto, ¿no? Garantizado. Y más por la parte cuando nacen, es esta parte de que, ok, ¿qué red de apoyo tuvo? Si mamá no puede, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién a lo mejor también le dio todos los cuidados emocionales, que justamente es el desarrollo del apego? Sí. Para que un niño, bueno, todas las personas tenemos un tipo de apego, no hay nadie desapegado. Entonces, más bien es, ¿qué tipo de apego tienes? Es cómo se cubrieron las necesidades emocionales y cómo se cubrieron las necesidades físicas. Entonces es increíble porque a pesar de todo y que las mamás pueden tener depresión postparto, están ahí. O sea, es esta parte de estoy aquí y luego viene la culpa de que pero no lo suficiente. Entonces, claro que hay repercusiones o puede haber repercusiones, pero más que por la mamá, o sea, o por los sentimientos de las mamás, de la salud mental perinatal y materna, va más allá como, y la red de apoyo donde estuvo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se hace? Ajá. ¿Quién jugó con él? A lo mejor mamá puede decir, sabes que no puedo, pero pues está papá, o está la abuelita, o está el tío, ¿no? Como para dar este sostén. Y que no es una sentencia también, porque también es eso, ¿no? O sea, se piensa como de, si tuve depresión postparto y ya, parece que ya el niño va a tener problemas toda la vida, y la realidad es que no es así, porque justamente pues para eso estamos los diferentes especialistas de la salud mental, de la salud física, para acompañarles y poder tener más información, evitar como la saturación, como bien dicen, de TikTok y todo esto que ahorita está bien intenso, y que aparte, pues, ¿quién sube cosas malas? O sea, sois muy pocas las influencers o las personas que lo hacen. Entonces también, pues yo les digo a las mamis como, pues eviten, o sea, si ya identificaron, denle en el unfollow, o sea, o cierren la cuenta, exacto, ¿no? Oye, y entonces en tu centro recibes desde mamás, recibes pues mujeres embarazadas, como que desde ahí comienza el acompañamiento para el desarrollo infantil. Creo que es algo que nos ha sido complicado porque es un proyecto que ya estamos llevándolo a cabo. Es un proyecto que ya estamos por lanzar, justamente que el acompañamiento a la maternidad desde antes de parir. Llegan muchos, nosotros decimos con el pretexto del bebé, como hay estimulación temprana, ¿no? Sí. Pero cuando te das cuenta, nuestro eslogan es cuidamos la infancia, y entonces yo después
me di cuenta, dije, pues más que cuidar la infancia, es más importante cuidar la infancia o cuidar a quien cuida. O sea, como que es algo que me quedé como de... porque nadie lo toma en cuenta. O sea, es como, ay, sí, los niños, qué bonitos. Y bebés nomás, así como todos tiernos. Pero... Los papás acá destrozados. Ajá, o sea, dice, si la mamá que está maternando 24/7 y que aparte trabaja fuera de casa o trabaja dentro de casa porque es una friegota, y el papá que a lo mejor trae un montón de estrés por el trabajo, ¿y ellos qué? O sea, entonces... Pero tenemos esta cuestión, este juicio social, donde ya nos enfrentamos, donde entonces si se le ofrece esta parte de apoyo psicológico, es mucho el tabú. Y es como, no, yo no, el bebé. Mejor vengo con el bebé a estimulación temprana o lo traigo a terapia, porque pues es muy difícil que nosotros como adultos digamos como necesito ayuda. Sí, claro. Entonces sí trabajamos principalmente con bebés, niños pequeños, la parte terapéutica, la parte preventiva, pero también es una manera que nosotros estamos buscando de llegar al origen. O sea, decir como de mami, buscar ¿y usted? La raíz. Y muchas veces es como, no, yo no. Ok, entonces también es respetar como, ok, no están listas o no están listos. Están abiertos. Para iniciar el proceso. Y también se vale. Pero fíjate, o sea, es muy importante y muy interesante porque nuestros bebés son completamente el reflejo de quienes los cuidamos. Claro. O sea, yo me fijaba, yo también tuve un embarazo bastante complicado ya cuando nació mi bebé, yo me fijaba que si yo estaba como estresada, alterada, no sé, muy llorona o lo que sea, por mucho que lo que quisiera como ocultar con mi niña más grande que tenía 4 años, se ponía igual. O sea, se ponía exactamente igual, lloroncita, quejumbrosa y todo. Entonces eso, me empecé a ser muy consciente sobre eso y dije, pues claro, o sea, nuestros niños son el reflejo completamente de lo que están viendo de su casa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, con mayor razón nosotros como adultos pues tenemos que ir y atendernos para que justamente, ¿no? O sea, siempre ponemos, no sé si sea como cultura o no sé, pero primero anticipamos, primero los hijos. Es que es difícil darte cuenta. Ajá, sí, primero los hijos, pues, pues entonces los papás deberíamos de... Es un poquito parecido, si te fijas, no sé por qué saco este ejemplo de cuando tienes un problema de pareja y necesitamos ir con el psicólogo para que te vea a ti, ¿no? Sí. Así. Yo voy y te acompaño, pero... pero es que estás mal. Algo así, los hijos. Oye, y por ejemplo, está abierto como... a todos, bueno, me imagino que sí, pero es decir, ¿tengo que ver algunos signos de alerta para llevar a mi bebé o a mis niños contigo? No, lo ideal sería la parte preventiva. Nosotros justamente decimos, si hay una alteración, un diagnóstico previo o factores de riesgo, que se entiende por factores de riesgo, son todas las situaciones que no es que sea ya la dificultad, pero hubo un riesgo, ya sea peri o postnatal, desde que hemos tenido bebés que salen de USIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales, y que van con sus puntitas de oxígeno. Esta es la parte preventiva, ¿no? Pero no necesitan tener una alteración, o sea, es esta parte, hay quienes van porque, trae retraso en el gateo. Ok, entonces vamos a evaluar esta parte. Hay quienes van porque quiero que mi bebé conviva. Hay quienes van porque quiero convivir con mi bebé, ¿no? Es bien interesante también esta parte donde hemos visto, y es muy común, y las mamás se sienten culpables y no se deben sentir culpables de decir, es que no sé jugar con mi bebé. Sí. Y entonces, ¿cómo que no sabes jugar con tu bebé? Es que háblale, tienes que hablar. Y la mamá ¿cómo le hablo? Sí, o sea, no, es que claro. Es algo que se va desarrollando. Es como cuando estás embarazada que te dicen, es que háblale y háblale. Entonces, o sea, tengo 20 tantos, 30 años sin hablarle a alguien y de repente, entonces son ese tipo de cosas que en Queen también hacemos, ¿no? Como te ayudamos sin la presión, sino a través de juegos, canciones. Es muy bonito darte cuenta que después entras y más cantan las mamás que las maestras. Sí, o sea, ya se saben. Ajá, y es como de, ya no les tienes que decir, ay, mami, besito. Al principio sí, vamos a darle un besito aquí. Y ya después ellas solitas agarran al bebé y todo eso. Entonces, pues es un espacio seguro para la expresión, ¿no? Expresión maternal. Oye, ¿y si los visitan papás también? ¿O puras mamás? Sí, menos. La realidad es que es menos. Nuestra cultura justo es muy enfocada. La crianza igual, la mamá, ¿no? Pero algo que es muy bonito es que los sábados, que es el día donde tenemos más niños en todo sentido, hay muchos papás. Entonces, eso también pues habla de papás presentes, de papás que, no tengo el tiempo entre semana, pero me doy el tiempo para convivir, para interesarme. Y es bonito ver cómo principalmente los sábados sí tenemos muchos hombres, papás, abuelitos, tíos, que van a las clases. O sea, suele haber como clases llenas de puros papás. Bueno. Qué bueno. Y también es eso, muchas veces no hay a lo mejor un papá presente, está solo la mamá en la cuestión como de maternar, pero
también van los abuelitos, también van los tíos, también van las abuelitas. Los cuidadores. Eso también es crianza, ¿no? Entonces claro, también por es muy supuesto. bonito. Sí, es sí, muy sí. bonito Y más ahora que acompañarlos. pues andamos trabajando las mujeres y Ay, sí, los totalmente. abuelitos ayudan mucho con la crianza, claro que sí. Sí. Que a veces también ahí vienen preguntitas de cosas, ¿no? De qué forma yo quiero criar a mis hijos y luego pues ¿Y hasta dónde? Y hasta O sea, dónde y límites sí. que ponemos nosotros, los abuelitos no, pero pues es parte también Sí. del rol que Ay, cada sí. quien está jugando. Y hay ocasiones, justo como dices, donde nos ha tocado decir como de, mami, papi, traiga al abuelo o a la abuela. Y es como, pero le digo, ¿por qué? Porque en cuestiones de crianza, ustedes Sí. están haciendo todo, pero quien le cuida es él Exacto, o sí, ella. sí, es cierto. Sí. Y pues vale. O Claro, sea, sí, sí. como lo que tú hiciste en la semana Sí. o lo que hiciste tú Se en la vino para mañana. abajo el ¿no? fin de semana. Sí. Sí. Suele Sí, pasar. fíjate que Es pero- crianza, ¿no? Y la crianza es en tribu y es muy bonito. Exactamente. Pero sí es importante tener acuerdos justo para llegar a estos puntos, como de una crianza Exacto. respetuosa. Para que sea una crianza respetuosa también debe de haber acuerdos entre los adultos, porque los adultos son quienes toman las decisiones. Entonces muchas veces tiene esta mala idea que hablábamos antes de iniciar, como de la polarización, de o la negligencia o la sobreprotección Sí. y el te doy todo a manos Sí. llenas. Y muchas veces está incluso entre la familia, ¿no? Es como de Sí. mamá hace esto, ¿y entonces qué pasa? Es que es manipuladora, o el niño, o la niña, ¿no? Y yo siempre les digo, o sea, y hay evidencia, un niño no puede manipular. Yo les preguntaría, ¿qué es la manipulación? ¿Cómo ustedes describirían la manipulación? Pues luego que nos dicen cuando nos hacen un berrinche o algo para salirse con la suya, Ajá. ¿no? Dicen, nos están manipulando. Y eso justamente yo lo que, incluso en la parte como de neurociencias es como de, para manipular, como manipulamos los adultos, ¿no? Pero para manipular, ¿qué tenemos que hacer? Es predecir. Es tener como la capacidad cognitiva de decir, si hago esto, va a pasar esto, Ajá. cuando haga esto. Y va, o sea, es muy difícil, ¿no? Y un niño de 2, 3, 4 años no lo puede hacer conscientemente, pero que sí pasa, van confundiéndose. Si mi mamá me dice que no, sí. pero voy con mi Por papá. conductual, ¿no? Exacto, o sea, Sí. por lógica. Tengo la por- recompensa sí. si yo me pongo así. no es Ajá. una manipulación consciente y malévola como muchas veces hacen creer. O en algún punto los papis pueden llegar a creer porque es que me está manipulando, que casi siempre es porque alguien más les dijo. Pero claro que hay un aprendizaje. Entonces, el niño está entendiendo algo que es muy importante, que es que esta cuestión de que si yo estoy mal, ellos están mal, es que recordemos que al final tú eres el referente de tus Sí, hijos, claro. ¿no? O sea, ellos no conocen el mundo, o sea, realmente su primer acercamiento al mundo es a través del Su adulto mundo cuidador. somos nosotros, Exacto. sí. Entonces, si todo el tiempo pasaba mucho, ahorita afortunadamente creo que es menos, pero antes nos pasaba mucho en las clases y tú decías, híjole, eso hay que trabajarlo. Es difícil, pero se puede. Donde está como de, todo va a estar bien, tranquilo. Y pues todo estaba bien. Tú decías como de, ¿por qué estaría mal? O sea, y entonces el niño lloraba de la nada, entonces llegaba con nosotros y era como, es que llora todo el tiempo, es que no sé. Y digo, pues ya cuando tú ves la interacción, dices, tú le estás dando el mensaje de que algo malo le va a pasar, de que el Claro. mundo es malo. Entonces, pues claro que eso tiene como implicaciones, Sí, ¿no? claro. Entonces es bien importante ser conscientes de ello, trabajarlo, como decíamos ahorita, y tener una red de apoyo. O sea, es parte de... Sí, por supuesto. Se dice mucho que antes las mamás sí tenían una tribu para la crianza, ¿no? Tribus de mamás y todo. Y Sí. ahorita es algo que vemos muy separado, es muy individualista. Si bien a veces hay quienes tenemos la fortuna de tener los abuelitos cerca, los tíos o cosas así para red de apoyo, pero sí siento que falta mucho una tribu de mamás y que le digo mucho a Tania, yo abogo mucho por eso, para entendernos, lejos de juzgarnos, entendernos y acompañarnos en todo este proceso tan difícil que está. Sobre todo eso que dijiste, lejos de juzgarnos, porque luego somos las mamás las primeras en que nos estamos por ahí. La como que- competencia, ¿no? Sí, porque poniendo se el nos pie. exigió, entonces como Sí. se me exigió, Ajá. no lo pude hacer, entonces yo espero que la otra persona lo haga. Y entonces son juicios sociales que es bien complicado satisfacer y no es sano. O sea, eso No, no, también no. no es sano. No, no, para nada. es sano, pero sí es importante tener estas redes de apoyo, ¿no? Y que ahorita ya está muy difícil porque luego es como, pero trabajo, pero ¿a qué hora? Pero salir con las amigas, pero mis amigas no tienen hijos, pero no son de la edad, pero entonces a las 10 de la noche, ¿quién le va a dar? O sea, Sí, es una sí. cosa. Amigas que no tengan hijos, también este podcast es para ustedes, Sí. para que también tengan esta comprensión. Y eso, si dicen que la mejor mamá, la mamá perfecta es la que no tiene hijos. Porque cuando Sí. no tenemos hijos, Yo no lo voy a dejar que vea tanto. sí, Yo no voy a claro, dejar que claro, se coma todo. eso. Entonces Yo no- también este episodio es para ustedes. Sí. Y oye, ahorita hablabas un poco del desarrollo cognitivo. Entonces, ¿cómo a qué edad se comienza este desarrollo de ellos, esta capacidad? Como tal, el desarrollo de las diferentes áreas, que estamos hablando de diferentes áreas, desde lo cognitivo, la comunicación, el lenguaje de comunicación, la parte social, la parte afectiva, la parte motora, va desde incluso antes de nacer. O sea, es como esta parte
es como esta base, ¿no? Que trabajamos nosotros. Y ya para empezar a favorecerlo así como tal, luego se piensa que es como hasta que el niño hable, ¿no? Hasta que el niño tenga conciencia. Y la realidad es que no. Yo les digo a las mamis, a los papis, es como cuando les cambien el pañal a los días de nacido, a los meses de nacido, platíquenle. Porque luego pasa que llegan justo a los 2, 3, 4 años con la dificultad de, es que no habla, es que tiene esto. Y entonces cuando haces la entrevista es como, ay, mami, le hablaba y era como, no, cantaba canciones. Ay, no. Entonces te das cuenta que ahorita la situación es que tiene la dificultad ya correctiva, por así decirlo, hay que corregir, pero no tiene los prerequisitos. Entonces, ¿desde cuándo comienza? Pues desde que puedan, o sea, literal, obviamente hay que priorizar ciertas cosas. Los primeros años de vida, sobre todo el primer año, pues lo más importante o lo básico es toda la parte emocional, o sea, el vínculo, el apego y lo sensoriomotor, o sea, la parte sensorial, la parte motora. Ya después, justamente esas habilidades nos van a dar pie para ver otras habilidades cognitivas, de lenguaje, razonamiento. Exacto, ya más como consecuencia de las bases que tuvimos de inicio. Y luego pasa mucho también, hablando de crianza y educación, que luego andan buscando, y esto también es por la presión social, el mejor colegio donde los niños aprendan a leer a los 3 años, ¿no? Ay, no, eso es malísimo. Sí, es malísimo, no hay los prerequisitos, entonces como ¿de qué nos sirve que un niño de 3 años, porque si lo hacen, si lo logran, lea? Si al final te das cuenta que no tiene las bases socioemocionales, no tiene las bases motoras. O cómo lo hizo bajo presión y odian leer. Entonces somos adultos que odiamos leer. Oye, y luego se me hace triste y cuando comenté que íbamos a platicar de esto en este episodio, me dijeron, pregúntale, ¿por qué el sistema educativo se sigue enfocando mucho en la obediencia y en el control, más que en otras habilidades de desarrollo emocional que ahorita pues... Bueno, siempre nos han hecho falta, pero ya deberíamos estar a la vanguardia, ¿no? Es que es bien complicado. Vivimos en una cultura occidental sumamente competitiva. O sea, es lo que cuando doy el taller de control de esfínteres, que es un taller luego también muy padre, donde dices, control de esfínteres, pipí, popó. No, o sea, hay un mundo atrás y hay muchas mamás que sufren, lloran y los niños también por un proceso que debería ser fácil y natural. No natural de que se da solito, porque pues al final debe de haber acompañamiento. Sí. Pero está muy enfocado, cuando doy este taller y hablo de esto, que me recuerda esto que acabamos de decir, competitivos. O sea, vivimos en una sociedad muy competitiva donde mi hijo caminó al año, el mío a los 10 meses, ¿no? El mío habló a los 3, bien tarde, no, el mío al año ya decía y tú dices, a ver, y si el mío tiene 2 y me estás diciendo esto, voy a correr a buscar ayuda porque ¿qué le está pasando a mi niño? Y entonces ya tenemos bien, pues referencias bien erróneas de lo que es normal, esperado y de lo que no. Y si esto lo trasladamos de la crianza a la educación ya formal, por así decirlo, que es maternal, kinder o preescolar y así, primaria, etcétera, pues nos encontramos con lo mismo. O sea, los colegios, las escuelas, luego se ven en la necesidad, tristemente, también por la parte económica, de ofrecer mucho. Es decir, te ofrezco esta academia y te ofrezco bilingüe y te ofrezco sobresaturar. Exacto, cuando dices, y lo necesito. O sea, mi pregunta es como, ¿y lo necesita? Bueno, a lo mejor pues sí, puede ser que tu prioridad como mamá, como papá, como familia es que sea bilingüe. Está muy bien. O sea, tampoco es como criticar a la familia, pero entonces es como de cuida que no se sobresature el niño con bilingüe y luego va a fútbol y luego a taekwondo y dices, híjole, o sea, y entonces las escuelas, eso es lo que pasa, esta sobreexigencia de donde si la otra escuela te está diciendo que lo enseña a los 4 años, yo a los 3, o sea. Fíjate que justamente de eso estábamos hablando antes de entrar a grabar y yo creo que es bien importante, lo voy a un poquito mencionar, aunque ya después hablaremos más a fondo de esto, pero decíamos Silvia y yo que los niños son sencillos ¿en qué aspecto? Que no necesitan tanta cosa que nosotros como papás nos esforzamos. Decíamos, por ejemplo, en la parte alimentaria, a los niños, ¿qué les gusta? O sea, genuinamente, ¿qué les gusta? El huevito y los frijoles. Que son más básicos. No, nosotros no, que estos nuggets de forma no sé qué y ahora le voy a hacer esto con tofu. O sea, un montón de cosas que a veces al niño ni siquiera le gusta. Muchas cosas que salen que tú dices, bueno, en esta parte de neurodesarrollo, que yo lo veo y digo, ¿quién se le ocurrió esto? O sea, de verdad digo, ¿a quién? O sea, esto es meramente mercadotecnia. O sea, la andadera, un ejemplo, ¿no? Que es súper antañísima, o sea, de toda la vida, hasta la fecha se sigue utilizando en México, tristemente, porque hay países como Brasil, algunos otros de Europa donde ya está prohibidas porque son las principales causas de muerte y eso es importante saberlo. Pero, o sea, yo lo veo y lo dices, la andadera con unas cositas al lado
y que caen, tú dices, como por, o sea, ¿para qué sirve, no? Sí, claro. Y entonces es como de, ay, pero como la prima, la amiga, entonces esta presión social, yo también se lo voy a comprar. Y entonces lo dejamos y de más ser si básico. tu niño, por ejemplo, no camina rápido, oye, es que no le compraste A la esto. andadera. No, o sea... Y entonces está también la presión económica, porque es como de, un bebé ya es caro, o sea, tener hijo es caro, o sea, y no dura 1 año, ni 2, ni 3, o sea, es una inversión a largo plazo. 24/7 por vida. Claro, o sea, incluso que tenga 30, 40 años, pues al final no es como te voy a mantener, no, pero sí está esa parte de que las mamás siguen siendo mamás. Entonces está esa preocupación constante de cómo está. Entonces es una inversión económica, es una inversión de tiempo, es una inversión donde una mami una vez me dijo y yo me quedé así como de, ay, o sea, me impresionó, me dice, es que ya no vuelves a estar tranquila en tu vida. Porque, No. Porque ahí, o sea, edad. tu corazón ya está afuera. O Sí. sea, y si tienes 3, pues son 3. Entonces, aunque tengan 40, 50, 60 años, o sea, es tu hijo, tu hija. Pues sí, no Sí. cabe duda que criar es demasiado individualizado Todo y un todo. tema. Yo sí usé andaderas para los dos. Entonces era la forma en que yo podía dejar a mis niños mientras yo estaba trabajando y mientras seguía con otros errores que seguramente cometí, pero para eso es esto, ¿no? Pues Y que, para ir claro, aprendiendo sí, poco no, a poco. claro. Y que al final es sí muy importante no satanizar todo, porque luego también es esta parte de cuando hago las entrevistas a las mamás, las pantallas súper satanizadas y yo así como Sí. de, ¿y a qué hora te bañas? Entonces la No, mamá, sí, "Es que claro. me tengo que bañar y son 5 minutos y yo, no pasa nada, o sea, no, el niño no va a tener No se va a morir. problemas por eso, o sea, de la andadera. Hay veces que nos dicen, es que no tengo otra manera. Hay justo la información actualizada como tal, es como, ay, o sea, puede ser un corralito, o mira, mami, si de plano, no, a veces que es como, es que me siento muy presionada. Hay veces, una ocasión yo sí, creo que una sola vez le dije a la mami, ponlo. Le dije, ponlo. Ten mucho cuidado que no estén en... O sea, le di como... Sí, todo. claro. ¿Por qué? Porque se la regaló la suegra lo cuidaba, o sea, cuidaba al bebé, y entonces todo el tiempo era como, no estás utilizando la andadera. Entonces la mamá era la presión extra. Yo decía, no la tengas, o sea, no tengas esa presión. Ponlo, trata de tener estos cuidados y pues ya, o sea... Pues también tu salud mental es importante, ¿no? Es que Exactamente. es eso, o sea, sí sabemos de mucha información ya actualizada que hay, pero detrás de todo eso va la exigencia y la salud mental se ve afectada por todas estas exigencias. Y que siempre te dicen esto no, pero entonces yo también digo, entonces que sí. ¿qué? Exacto. Ajá, o sea, entonces, si vas a que opinar, sí. entonces aporta también, ¿no? No, y es que cada consejo me situación das? es súper Es diferente, exacto. Y más porque pues somos mamás trabajadoras y nuestros trabajos son muy diferentes. Claro, tiempo, ahora sí que es diferentes. muy diferente. Pero bueno, Sí. en mayor medida, ¿verdad? Como les decía, pues tomar las herramientas que podamos y de las Y mejores que te apliquen a fuentes. ti, o sea, que a ti te den Exacto. paz, también es Sí, eso, ¿no? O sobre sea, todo, que a ti te den paz. Porque puedas tener. volvemos a lo mismo. Si la mamá o el papá, pues, cae mucho la responsabilidad en la mamá, pero si la mamá está en paz, pues dicen que todo lo demás en automático Sí. va a estar en paz. Oye, Entonces, quería preguntarte algo. Por ejemplo, el llevar a los niños a estimulación temprana, ¿cómo repercute en la edad, por ejemplo, ya escolar? Porque sí, se habla, pues que camina más rápido, que como lo inmediato, pero en una edad escolar, ¿qué beneficios tiene? pues justo trabajamos prerequisitos, es algo bien importante, ¿no? Luego se piensa como que, y nos pasa mucho, que entran a escuelita, a mal llamadas guarderías, que lo ideal es decirles CAI, Centro de Atención Infantil, y es como, ya entró al CAI, entonces ya no lo lleva a estimulación. Y está súper bien, o sea, porque son prioridades de mamá o de papá. Pero luego sí dijimos, bueno, ¿por qué se piensa eso? Porque luego se piensa que estimulación temprana es que camine, que gatee, que camine, que diga sus primeras palabras y sale bye, ¿no? Claro. O sea, es como de no. Y no, nosotros lo que justamente hacemos ver es todas las bases de neurociencias que están alrededor de los primeros 3 años de vida, que son los años más importantes, los 1000 días, incluyendo la gestación, que son los 1000 días de oro, o sea, como que se considera la etapa más importante. Si se fijan, es la etapa que menos importancia tiene. Es como, ay, pues no escucha, no entiende, ¿no? Entonces, Ay, sí. decimos cosas en frente de los Eso bebés no, o de no, los no, niños no, como no. si no existieran. Exacto. Y pues no, ¿verdad? todo están captando. Y todo. claro. Entonces Sí. es la referencia del mundo que van teniendo como, mi Cierto. mamá dice esto, entonces, o mi papá o esto, ¿no? Entonces, hablando de los requisitos escolares, trabajamos todo lo previo. Luego, ¿qué pasa también en la lectura, ¿no? En la escritura. Todos estos que dices, pues antes de que el niño escriba, tiene que mover sus manos. No tiene que hacer esto, tiene que pasar por los diferentes tipos de agarre, que va desde el agarre, que es el reflejo de prensión palmar, que es como le hace así, cierra la manita los primeros mesecitos, Sí. y luego va evolucionando al agarre, con toda la mano, que es el palmar, y luego el pluridigital, y luego el tridigital, y luego la pinza fina, que ese es el primer año de vida. Y entonces vemos niños de 6 años que tienen dificultades de escritura y dices, pues es que no tiene pinza fina bien consolidada.
Entonces, eso se trabaja en estimulación temprana, como toda esta parte. Y cuando las mamás saben, es como de, ay, no, pues jamás en la vida se me ocurrió. Pues yo ahorita apenas esa estoy... es la información que justamente es información quería. nueva para mí. Sí, porque claro. y entonces se sienten culpables porque entonces yo tuve la culpa porque no les puse a meter frijolitos. Y fue como de, no, o sea, es que no hay esta información, tristemente. Llegas a la escuela a los 2, 3, 4 años y entonces eso, tristemente, muchas, no todas, pero muchas escuelas no lo saben, ni les importa. Porque es como de, dale lápiz. Entonces, incluso yo les digo, antes de que un niño pueda escribir en una libreta, necesita ampliar su campo, o sea, necesita hacer este movimiento. Claro. ¿Y cómo se hace esto? Pues poniéndoles en la pared, en los pizarrones. Exacto. Dejarlos. Sí, los años en mi casa, varios años, mis paredes fueron, les Sí. dije, lo siento, tengo bebés que se explayen. Claro, pues Oye, es que sí. Y por ejemplo, hay mucha presión a veces en las mamás, lo hablábamos ahorita, de algún retraso de desarrollo que veamos en algún hijo, ¿no? ¿Cómo abordas eso? O sea, si existe, por ejemplo, un desarrollo infantil tardío o cosas así. Eso también es muy importante. La información, es que es tema bien delicado. La información es poder siempre y cuando no esté en el extremo. O sea, que no sea mucha información y que no sea información demasiado, pues sí, al final errónea de... Sí. totalitaria, ¿no? O sea, yo creo que eso es bien importante. Pero sí necesitamos como seres humanos, porque a veces dices, yo no soy mamá, pues no, pero eres tía, pero es maestra. Ahí va, entonces tienes necesitas contacto. O sea, realmente luego, pues las maestras, por ejemplo, los maestros son luego los que lo logran identificar antes que los papás. ¿Por qué? Porque muchas veces es como, pues yo estoy todo el tiempo con ellos, ¿no? Entonces no me logro dar cuenta. O lo contrario, ¿cómo yo te podría decir? Uno, lo que decían, la intuición. Luego las mamás dicen, es que me dice el pediatra que todo bien, pero sabe. Yo siento como que no. Sí. Y es como, vamos a evaluar. Sí. Muchas veces, mami, no es nada grave, pero pues sí hay tono muscular bajo, ¿no? Entonces, por eso su bebé no está logrando. Ok. O sea, ¿de qué, mami? Si tenemos estas señalitas, o sea, quédense tranquilos, vamos con el neuropediatra. Entonces, no siempre se canaliza a todos los especialistas, porque eso también es importante, la ética, en el sentido, ¿con quién sí? ¿Con quién? Porque a veces que dices, yo no. O sea, no me corresponde a mí, lo mando con un fisioterapeuta, lo mando con un neuropediatra. Entonces, eso es importante y saber que en el neurodesarrollo infantil, hay desarrollo normotípico esperado, hay retraso en el desarrollo o, digamos, como tal, la adquisición lenta de las habilidades, que no es como tal un retraso grande, simplemente va más lento de lo esperado. Y luego esa es una presión muy común. Exactamente. Sí, por eso siempre decimos, hay tiempos promedio, y hay tiempos límite en la adquisición de todas las habilidades. Ejemplo, caminar, ¿no? Que es como, ¿cuál es el tiempo promedio del caminar? No sé, ustedes, por ejemplo, sus peques, más o menos a qué edad caminaron. Un año, 2 meses. Un año y medio. Exacto. Entonces, el tiempo promedio de la adquisición de la habilidad de la marcha o del caminar, pues va desde los 11 meses, o sea, que son los niños que dices, ay, a los 11 meses ya caminan, que no quiere decir que sean wow, simplemente tienen esta parte como más habilidad, o sea, tienen más habilidad en lo motor hasta el año y medio. Entonces, es un tiempo, si se fijan, de 6, 7 meses. O sea, es el tiempo promedio. Pero el tiempo límite es 1 año y medio, considerando que dices, tiene 1 año, 5 meses, y el niño ni siquiera gatea, el prerequisito no lo tiene, ahí se prende la alarma. Ya, un poquito rojo, o sea, ya no es como, es que no camina, es como no gatea. O sea, no gatea y tiene 1 año y medio, entonces sí es importante. Eso también es muy curioso y no sé, a ver, quisiera que tú nos desmintieras porque se cree a veces, por ejemplo, que un niño pasa del suelo a la caminata, a la marcha. De manera inmediata. Y dice, no, qué padre, pues sí, pero yo creo que también es importante el gateo, ¿no? ¿O tú qué nos dices? Mucho, porque es esta parte, más que el gateo que... Justo ayer subimos un video al respecto de como de no todos los niños gatean, exacto. Y el gateo no es, a diferencia de otras habilidades, no es un hito de desarrollo prioritario. ¿En qué sentido? En que si un niño no gatea no significa que vaya a estar mal en su desarrollo. Sí. Pero es muy importante comentar esto. Antes de que un niño pueda ponerse de pie y caminar, que es la bipedestación como tal, hay patrones básicos, 9 patrones básicos. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Es que no camina. Y es como de, gatea, no, tampoco gatea. Y ya piensas que acostado, gateo y caminar. Y en esas transiciones hay otras 6, ¿no? Que está justamente la coordinación óculo-manual, cruce de línea media, el rodado, el sentado, la transición de sentado a 4 puntos o boca abajo, el hincado, ¿no? Todos esos que tú dices, no, pues ni por aquí, yo nada más quería que caminara. Sí, claro. Tú dices, en el primer año y medio de vida pasan todos estos hitos de desarrollo o todas estas transiciones. Entonces es importante que las mamis sepan
porque luego las deja más tranquilas decir como, ok, no tiene que caminar ya. No, o sea, más bien hay que ayudarle a que en vez de nosotros estarlo cargando para pararlo, que él lo pueda hacer solo. ¿No? Entonces, pues también es parte de, más que ejercicios que los niños necesiten, muchas veces es tiempo y oportunidad. O sea, sí, dejarlos a ellos mucho explorar, creo que ha sido una de las cosas más importantes. Yo me acuerdo el contraste que tuve de mi primer niña al segundo. Claro. Y en mi primer niña era de cómo va a tocar el suelo. O sea, me daba mucha cosa que tocaba el suelo y esto. O sea, todo así, ¿no? Y ella sí es un chango, fue un chango siempre, pero en la cuestión de la caminata sí me tardó hasta el 1 año y medio justamente. Y del niño, pues oye, ¿cómo? Pues si mamá estaba sola con una niña de 4 años y tenía otras que hacer, dijo, en el suelo. No te vas a morir ahí, ¿verdad? No, este niño muy independiente empezó a desarrollarse mucho más rápido. También la hermana le sirvió mucho de estimulación. Entonces, dejarlos un poquito y no tener como que este miedo de sobreprotector, ¿no? Digo, sí cuidarlos, obviamente y todo, pero sí como que dejarlos un poquito, a veces son sus mejores maestros en este tipo de cositas. Sí, es complicado porque luego dices, híjole, me voy para los extremos o cómo le hago, en el sentido de dejarle explorar y lograr detectar cuando ya no es normal. Sí, claro, ¿no? O sea, exactamente. Es difícil porque lo ideal es eso, justamente dejarles explorar. De hecho, parte de esta crianza que se dice mucho de respetuosa, va mucho enfocado en darles la oportunidad de crear el espacio para que ellos lo puedan hacer, no solos, porque los niños no van a aprender solos, o sea, al final es la guía, pero que no nos involucremos de más, o sea, que no les hagamos cosas de más, o sea, y está muy bonita esa idea. Pero también necesitamos tener la información necesaria y suficiente para decir, ok, ya preparé el espacio, no lo estoy interrumpiendo y no lo está logrando. Entonces ya me toca a mí. Ándale, sí, tú darte cuenta cuando, a ver, es que ya pasó tanto tiempo y pues no. Sí, y estoy viendo que a lo mejor su cuerpo no está respondiendo. Pasa mucho que los peques cognitivamente van bien, van en desarrollo adecuado, pero su cuerpo no responde. Es decir, tienen bajo tono muscular, que es justamente los bebés más aguaditos, dificultad con la fuerza. Y entonces ven el objeto, la sonaja, quieren, porque cognitivamente saben que lo pueden tomar, pero el cuerpo, le hago esto y me caigo y me duele. Y entonces es ahí cuando las mamás es como, es que es flojo. Y es como de, no es flojo. Más bien está teniendo su cuerpo la dificultad para lograr tener la fuerza, la resistencia, para lograr el objetivo que tiene en mente, ¿no? Cierto. Entonces es muy importante verlo, pero es muy difícil verlo, porque al mismo tiempo la mamá dice, ¿tú qué es que voy a saber eso? O sea, yo me dedico a eso, ¿no? Y es como, tienes razón, o sea, ¿qué es entonces para eso estamos nosotros, como esta parte de que tranquila, vamos a ver, evaluamos, mami, mire estos ejercicios, y cuando ve esto, haga esto o no haga esto. Sí. Y eso puede ayudar. Pequeñas acciones, como comentamos hace ratito, sencillas, que no son tan sencillas a nivel ya de desarrollo neurológico, neurodesarrollo, pueden hacer gran diferencia. O sea, me encanta que luego muchas veces como, no, es que aquí es mágico. Es mágico porque no gateó en 2 sesiones. Y yo, no, o sea, no es magia, estaría padre. Realmente lo que pasó es que tú hiciste algo pequeñito o dejaste de hacer algo pequeñito que al final fue la diferencia para que el niño empezara a gatear. Sí, ¿no? o esto de que se habla ahora de la neuroplasticidad, ¿no? Que a veces, pues a lo mejor en nuestro entorno cotidiano y sin herramientas y sin información, pues no les damos esa oportunidad y a lo mejor contigo, pues con todas estas técnicas y todos estos pasitos que no dejas pasar, pues tienen esa oportunidad de desarrollo, ¿no? Sí, a veces basta con un masaje o con descarguitas de peso para darles, muchas veces pasa, no sé, en gateo o caminar o así, como que no usan, por ejemplo, sus rodillas. Porque todo el tiempo traen, frío más, ¿no? Que traen pantalones, que luego cosas que no sirven, pero rodilleras, y que no sé qué, y que para la cabeza, y no sé, muchas cosas. Protecciones innecesarias. Y entonces los niños, claro, pues la piel está cubierta, no hay estimulación suficiente, no sienten, no saben que tienen rodillas, ¿cómo las uso? Entonces, cuando hacemos los ejercicios, les damos un masajito de 2-3 minutos, pues claro que a la semana siguiente el niño ya gateó, pero no fue magia, fue justamente toda esta parte sensoriomotora que reaccionó ante un estímulo que se le dio. Y obviamente, pues que no es solo en la clase, sino que mamá, papá, cuidadores, pues lo hagan en casa. Oye, y ahora que hablas de, bueno, ahorita que estábamos hablando del sistema educativo, en cuanto a la preparación, y tú, Tania, como maestra, pero pues bien o mal ya estás en rango secundaria, pero acá de niños o incluso centros como los tuyos, otros centros que hay, se ve muy poca preparación en el desarrollo profesional para atender esto. Sí, y qué bueno que lo tocas, porque nosotros como centro
no estamos en contra de la competencia, al contrario, nos encantaría. De hecho, tenemos algunos colegas que es justamente, sabes que ahorita no tengo yo espacio, te lo canalizo y al revés, ¿no? O sea, está Qué padre. bueno. Pero justo buscando que tengan la capacitación para. Tristemente, en la primera infancia, centros de estimulación temprana, que de repente investigamos, que nos ha pasado ya 2, 3 veces, cuando llegan las mamás, lastimaron a los bebés Sí. o dejaron pasar 2 años o 1 año y tú dices, o sea, ¿cómo que no se dieron cuenta de esto? O sea, es muy evidente. Te das cuenta que no hay ni la capacitación ni el interés. ¿Por qué? Porque malamente, tristemente, ya es como de bebés, niños, ay, qué bonito material, igual a cobrar, ¿no? Entonces, Exacto, o sea, no hay vocación. Yo siento que no hay pasa vocación, mucho. no hay interés, no hay capacitación y entonces hay muchas preparación. mamis, desgraciadamente, mamis, papis en general, no todos, afortunadamente, pero muchas sí es como, ay, el lugar está bonito, el material está bonito, lo inscribo ahí. Y no te das cuenta, no preguntas por cédulas profesionales, no Cierto. preguntas por capacitaciones, Te dejas no guiar. preguntas por, oye, ¿y pues qué estudiaste o dónde te Te especializaste? dejas guiar por lo visible. Ajá, Sí. por lo bonito, ¿no? Entonces Sí. nos ha pasado justo esta cuestión donde luego, pues sí, los que están a la cabeza son personas que pues son ingenieros, que ojo, no es que esté mal, pero dices, es que estudia algo que sea acorde a lo que estás ofreciendo. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. No, o sea, son bebés. son Una bebés, responsabilidad son seres más grande. humanos. Son Sí. seres humanos y lo peor es que luego, pues al momento de estimulación temprana, neurodesarrollo, que muchas veces se utiliza esto, pues claro que las mamás dicen, hay un retraso de Javoy. Sí, Entonces es que como, es la verdad. Yo sí tenía esa idea. Es la idea de que, bueno, pues es para quienes tienen un retraso en algún tipo de Ajá. desarrollo. Imagínate, si piensas eso, con mayor razón llegan estas dificultades Sí. y al momento de no ser del área o a lo mejor o sí ser del área pero no tener la capacitación, pues obviamente lo dejas pasar y es como de, ay, después lo hacen. Y pues a lo mejor no, a lo mejor era una parálisis cerebral, a lo mejor era un tono muscular bastante severo claro. en alteración, a lo mejor necesitamos canalizarla con terapeuta ocupacional y como no sabes, pues no Sí, se canaliza. Y así pasan. Y pasa también la cuestión ahorita en lo educativo, ¿no? Donde los maestros muchas veces se quedan con lo que aprenden o aprendemos en las licenciaturas Sí. y la red es que ya no es suficiente. Pues es que falta una buena actualización en el sistema educativo, sobre todo pues Sí. para los educadores, ¿no? Y todo en general, infraestructura y todo. Desde que los salones siguen siendo grupos de más de 20 niños. Sí. 30, 35 y una sola maestra, más de ¿no? 20, y una sola Sí, no. maestra para todos. Y Tampoco es sano. dices como, te comparas tú en tu casa con 2 chiquillos que no la haces y dices, ¿cómo le hace una maestra para con tanto? Y ¿no? se va arrastrando todo. O sea, por ejemplo, porque en como secundaria dices te ahorita, llegan los porque rezagos. hay a lo mejor lugares, ¿no? Pero antes no se veía tanto este tipo de lugares. Y por ejemplo, cuando llegan a secundaria, o sea, yo he Yo te tenido digo, alumnos que ahí está el rezago. ni secundaria siquiera tienen los saben rezagos. escribir. Sí. Y dices, pero ¿cómo pasó todos estos años? Sí. Pero pues volvemos a lo mismo, falta actualización, se ve mucho el aspecto de intereses personales Sí, en todo esto mucho. de los niños y todo. Y pues justamente, o sea, ahorita están como excesivos los costos, pero dices, pero ¿realmente vale la pena? Porque si vale la pena, va, pero... Pero híjole, más sí allá hay- de instalaciones bonitas o de lo que te venden en redes, ¿no? Sí, que, exactamente. Que luego pasa Que se pone de mucho moda. eso. Se pone de moda o pues eso, te venden instalaciones bonitas, materiales, metodologías que tú dices, oh, suena bien padre. Pero tú dices, ya cuando la ves dices, ¿pero qué es, no? Entonces Ajá. muchas veces no hay este soporte real en cuestión de marco teórico, de comprabilidad, o sea, ya comprobé que funciona. Luego también pasa de que dices, ay, sí, funciona, mira, tenemos metodología, bla, 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 de Europa. Tú dices, no es lo mismo. O sea, no estamos, o sea, la población de México no es igual, los papás, las familias de México no es igual a los de Europa. Entonces, ni siquiera de los Estados Unidos, ni siquiera, o sea, tenemos al final que ver cuáles son lo que decimos desde el inicio, el contexto, las necesidades, las posibilidades y de ahí partir a las Claro, necesidades de cada pero quien. fíjate que yo, por ejemplo, si estamos hablando de que este sistema educativo latino, yo creo que en general necesita actualizaciones y Muchísimo. una redefinición total, pues aperturarnos un poco a nuevas metodologías, podríamos ir viendo y adecuando, porque Adecuando. claro que no va a ser un europeo nuestro niño si lo llevamos ahí, porque implica toda la circunstancia, todo el entorno y el ambiente alrededor, pero pues, ¿qué tal si sí? No, y deja de dentro ser tradicional, tampoco eso no está mal. Exacto. Empezar justamente a decir, a ver, esto funciona aquí, no me funciona, y cómo lo voy adaptando a las necesidades que yo voy viendo. Se me Es hace muy eso. padre. Y si hay colegios, si hay escuelas donde lo están haciendo, yo digo, ay, qué padre, y se nota. Pero yo me he dado Sí cuenta se nota, la verdad. que de fondo lo que más se nota es el interés de los directivos y de los maestros por el desarrollo del niño. Más que por hacer como wow el colegio y la metodología, es como Sí. quiero que el niño
fulanito de tal esté bien, y entonces... Y llega a ser muy pesado para los colegios porque luego también se les exige mucho. Sí. Y eso es lo que ahorita en la parte terapéutica tenemos dificultades. O sea, mucha exigencia por parte de los papás que decimos, claro, o sea, porque ya llegan con la parte correctiva. Entonces los colegios ya están desesperados de que qué hago y esto. Y entonces ya se vuelve bien difícil realmente buscar el bien del niño o del alumno, porque hay otras circunstancias alrededor de. Y es que es muy complejo porque, fíjate, tenemos varios factores. O sea, yo como maestra lo veo. La apatía de muchos papás o el desinterés o la falta de información, porque pues tampoco es como que ellos no quieran la mayoría, sino que a lo mejor no se tiene la información. Papás que están excesivamente en su trabajo y no pueden detectar esos puntos. Y por otro lado, por ejemplo, sí ha habido algunas reformas educativas que se enfocan más al sistema, bueno, más bien al enfoque humanista, a las emociones, etcétera. Pero pasa también que internamente a veces se modifica. Por ejemplo, los directivos o etcétera, no permiten como que el docente realmente explore esa parte humanista o se explaye en su labor docente de otras maneras. Y también está la otra parte de la otra cara de la moneda, que son los maestros súper extra agotados. Entonces, si nos ponemos a pensar lo que acabamos de decir, de que un papá agotado va a reflejar el mismo agotamiento, el mismo estrés de sus hijos, los maestros están siendo como los papás en ese momento de los alumnos. Entonces, ¿qué va a pasar con un maestro que se sobreexige, que está atrás el trabajo administrativo, que no hay una actualización real, que se exige también, porque me ha tocado que a veces se exige actualización respecto a alguna situación individual de la escuela y no se obtiene? Entonces, todo eso son factores que, híjole, también van a romper la educación integral del alumno. Sí, claro. Y no hablamos de la culpa al maestro o a la maestra, sino de que estamos hablando de un sistema. Sí, totalmente. Y modificar el sistema, la verdad es que es... no quiero decir imposible, pero difícil. Sí es muy difícil. No es imposible, pero sí creo que se vaya adaptando. Yo estoy muy contenta en la escuela en la que tengo a mis niños porque algo que me hizo ver, a diferencia de otras escuelas, es que aquí tienen mucho enfoque en el desarrollo emocional. O sea, están muy atentos en cómo está el niño emocionalmente. Y la verdad, le han quitado poquita carga a todo lo demás, a todas las demás materias, enfocándose mucho en poner pues... la base. En la base, exactamente. Y, perdón, a mí me gusta mucho eso. Estoy muy contenta porque digo, pues justo es lo que busco, ¿no? Claro que tengan de todo, porque les va a servir para todo en la vida, pero esa parte que está regulado por el IEA, está regulado por la SEP, no dejan las bases, pero sí se puede ir adaptando otras herramientas para que los niños desarrollen otras cosas. Silvi, estamos hablando de una escuela privada que se puede tomar atribuciones diferentes, pero lamentablemente el 70% de la población acude a escuelas públicas que están muy deterioradas. Pero ¿sabes por qué hago mención de la escuela? Porque hay colegios privados que tienen un conservadurismo total. Justamente lo que nos hablaba. Y es a lo que me refiero, que puedo hacer esta comparativa entre el mismo nivel de colegios y decir, no, estoy tranquila. Sí, que tienen ahí la decisión más como, no personal, pero más interna de poder decir, ¿sabes qué? Sí le voy a echar las ganas, sí, porque implica, es bien difícil, o sea, porque luego está mucho ahorita esta cuestión de la inclusión. Entonces, he dado pláticas como de inclusión y yo lo primero que digo es que es bien difícil ser inclusivos. O sea, se dice de aquí para afuera, pero ya dentro de... Hay preparación. No hay están preparación. Listos. O sea, no están listos los educadores. No, son retos muy fuertes. Y para allá iba mi siguiente pregunta contigo. ¿Cómo te enfrentas? Supongo que te llegan niños, no sé, ahorita se está viendo mucho esto de trastornos, pues el TDAH, tú dices el autismo y más, ¿no? A nivel mental, emocional. ¿Qué representa eso de reto para ti en tu centro? Desde chiquitos pueden ir viéndolo, no sé, canalizándolo con el psiquiatra y todo eso. ¿Qué hacen? Sí, es que sí es un retote, principalmente por los papás, te voy a ser bien sincera. Porque, y no es echarle la culpa, al contrario, nosotros decimos como de, a ver, hay que ponernos en su lugar y es un duelo. O sea, el momento en el que tú, sea algún trastorno en el neurodesarrollo, sea un retraso, sea, hay unos diagnósticos que tú dices, ay, o sea, híjole, es perder el hijo que tú en tu mente te imaginaste que iba a ser, ¿no? Sí. Porque pues nosotros nos idealizamos de que va a ser así, va a ser así. Y muchas veces es como de, no, y ni siquiera se va a aparecer. Y entonces es bien complicado.
y el reto con el que nosotros nos enfrentamos, justo sobre todo en la parte terapéutica, nos pasa mucho en las terapias, más que en estimulación temprana, acuática o en cursos, es como esta parte de poder, cómo acompañamos a los papás en este proceso sin que a nosotros nos caiga todo pues sí, la basura que de alguna u otra manera traen acumulados ellos de muchas otras situaciones. Pasa mucho porque es como de, quiero ya ahorita la respuesta. Y no es porque sean malas personas, es porque necesitan una respuesta que a lo mejor estaba ahí desde hace muchos años y no la supieron gestionar los colegios, las escuelas, ellos. Y entonces llegan como a esta parte como de exigir la respuesta. Entonces es necesaria, pero es difícil. Entonces el acompañamiento que se les da es complicado. Tratamos como de, a ver, papis, ¿qué es lo que ustedes necesitan primero? Muchas veces se les canaliza a ellos a la parte como terapéutica. La gran mayoría no están de acuerdo o dejan de ir. Casuales como, ya no fue. Entonces es como, ok, no están listos. Y hay muchos otros que dicen, órale, pues voy. Y entonces es difícil. Y es ahí donde ves los cambios también en la dinámica familiar, incluso con el diagnóstico que se venga, ¿no? Yeah. Entonces, tenemos especialistas en cada área, no somos todólogos, eso es bien importante. O sea, yo, por ejemplo, yo no diagnostico. Yeah. Yo soy especialista en neurodesarrollo, pero en la parte preventiva, acompañamiento a la maternidad, con el estudio que lo avala y todo, pero tenemos neuropsicólogas, tenemos psicólogos clínicos, tenemos terapeutas ocupacionales, no en el centro, pero fuera tenemos... ¿Dónde canalizar? ¿Dónde canalizar? A psiquiatras, neuropediatras, gastroenterólogos, porque justamente sabemos que el trabajo debe ser multi e interdisciplinar. Sí, totalmente. Entonces, pues, sí son muchos retos constantes porque nos enfrentamos al final, en esta parte como de psicología, al sufrimiento de las personas. Entonces, muchas veces es como de, ¿cómo acompaño el sufrimiento? No sabemos acompañar el sufrimiento de las personas. O sea, vemos a alguien llorar, a un niño llorar, o a una... No llores. No, ¿qué hago? Entonces queremos hacer todo para que no. Sí. Entonces, cuando ves a un adulto, ¿qué hacemos? Lo evitamos. Y es como, está llorando, no está mal, no, bye. Ay, ¿qué le diré para que no se sienta mal? Y al final no decimos nada. Es incómodo. Es incómodo. O sea, el sufrimiento, la tristeza que al final la tristeza es una emoción básica. Normal, esperada, sana incluso, es desagradable, pero es sana. Entonces dices, ¿cómo yo como adulto puedo acompañar o no acompañar y cómo espero que un niño después pueda controlar su tristeza? ¿No? O sea, pues si no se sabe porque no lo supimos acompañar y te das cuenta y dices, ni yo puedo controlar. Más que controlar, ni yo puedo entender mis propias emociones. Claro, entonces resulta un retote después estar acompañando a bebés, a niños y a familias en este tipo de situaciones donde pues al final, hablando de trastornos de neurodesarrollo, pues es difícil. Es como y es muy bonito al final también ver cómo los papis llevan 1 o 2 años, se les da de alta de las terapias y todo, y que te agradezcan y dices, nos han dicho, o sea, más allá del diagnóstico, el acompañamiento que se me dio a mí sin yo venir a terapia, fue como la diferencia. Dices, ay, qué padre. ¿Por qué? Porque al final buscamos ser un espacio empático, responsable y ético, que sí muchas veces es difícil porque es como, porque no, aparte no es uno. O sea, a veces son 100 familias las que están a la vez y entonces es como, híjole, nos gustaría, pero no siempre se puede. Ajá, entonces, pues sí, ahora hablando como de esta parte de emprendedora, pues luego sí es difícil. A veces es como de, no me contestaron y ya te pusieron mala calificación y tú dices, pero espérame, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dices, pues es que era la hora de comida o no te contesté ayer o a lo mejor pues pasó algo, no sé. Ese tipo de situaciones nos suelen mover. Sí, exactamente. Qué importante esto que dices porque lo vimos, un tema muy diferente, pero todo va aunado aquí con la salud mental. Lo vimos en el episodio pasado con un psicólogo que vino hablarnos sobre el alcoholismo, cualquier tipo de adicción. Y pues hablábamos la importancia de tanto atender al adicto, a la persona. Como a la familia. Como a la familia, ¿no? Y esto va aunado a esto. Recuerdo que hace tiempo llevé a mi niña a una escuelita de inteligencia emocional. Uh-huh. Y pues iba a sus clases, pero una vez al mes nos citaban a los papás. Pero no era para hablar de los niños, era ahora vamos a atenderlos a ustedes. Aquí olvídense de sus niños, y es justo lo que dices. Vamos también al entorno y al ambiente en el que el niño se está desenvolviendo, ¿no? Pues para que sea un trabajo en equipo, un trabajo, pues, como dices, también multidisciplinario, y entre todos, pues, ir con esto del reto de paternar y maternar, que pues en tribu al final, ¿no? O sea, buscar que sea en tribu. Totalmente. Escucharnos, es muy importante escucharnos, porque también cuando eso pasa nos damos cuenta que no soy nada más yo y no estoy sola, porque también ella puede entender mi frustración y todo. Y también
pues, seguirnos aportando, ¿no? Lo que tú me aportes de tu experiencia, seguramente en algo me voy a enganchar y voy a decir, ok, si lo hago como Tania, a ver cómo me va, porque ya se me habían cerrado las opciones. O no soy la única. Y esto pasa Exacto. cuando haces cosas en tribu, ¿no? O sea, como que pues, aflorece toda esta información que a veces nos Y sí, porque cuando nos tienes un cerramos. problema, o sea, como que piensas, es que a mí, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿qué hice mal? Pero Sí. cuando te das cuenta que la otra persona también También tenía el le mismo pasa. problema, dices, entonces no soy la única. O Sí, sea, son circunstancias, son situaciones, y aquí yo creo que lo importante es buscar, que es el reto que ahorita tenemos como adultos, buscar el espacio, el tiempo para priorizar también estas situaciones sociales, ¿no? Sí. Y muchas veces no los hay, y entonces nosotros nos dimos cuenta de eso, y justo hace ya 1 mes y medio más o menos hicimos el primer taller para mamás, que el objetivo es con otra psicóloga que es amiga mía, que también es especialista en la parte clínica, es justamente, no quisimos hacer un taller teórico, era como el taller se llamaba ¿Qué hay con la maternidad? Y era súper abierto, y dije, ay no, a ver cómo nos va, porque nosotros súper estructurados siempre, ¿no? Dije, a ver, no, pues vamos a hacerlo súper abierto, pintamos una tote bag, y fue muy bonito porque al final fueron como 6 mamás, 6 de mamás, y se creó un ambiente súper bonito donde, a mí también, ay, no sabía, Exacto. ay, no soy la única. Entonces yo dije, Sí. wow, o ay, sí sea, hacen falta Y mucho se te ese liberan tipo de las culpas, espacios. ¿eh? Sí. Cuando ves que no eres la única, dices, bueno, creo que es parte del proceso. sí, terminas llorando, claro. terminas como en esta parte de sacar y dices, ok, no soy la única, y aparte hay algo que se pueda hacer. Sí, Entonces también. está padre, y al mismo tiempo yo dije, híjole, también qué difícil, porque me di cuenta, en ese taller preguntaron más de 40, 50 mamás, y solo fueron 7. Y yo dije, porque, a ver, económicamente Sí. no era caro. El taller no era caro, incluía la tote bag y todo, incluía incluso un cafecito y un postre, pero era la red de apoyo. O sea, es que ¿con quién dejo a mis hijos? Y no tienen, Ay, sí. y no teníamos sí, niñera claro. en ese momento, y dije, diablos. Entonces, Sí. ya para el siguiente dijimos, para el siguiente va a haber un espacio para que puedan llevar a los niños. Ay, sí. Pero también dices, Está pues muy es que padre. el objetivo también sería que se despreocuparan de No, la sí, maternidad. Sí, Pero más no bien se a puede. veces no se puede. ellos, La Ajá, verdad necesitamos que otro sí, lugar. esa falta de red de apoyo la hemos hablado mucho Tania y yo aquí, que hace falta en muchos lugares para que las mamás podamos Sí. ser más Asistir, libres de hacer ir. más En cosas. los gimnasios, por ejemplo. Y sí, por ejemplo, Sí. ahí les va otra vez en la indirecta. Otra vez. Y se me fue la idea. Total, oye, Viri, ¿qué consejo les darías a los papás que se sienten muy desesperados por el desarrollo de sus hijos? Que busquen apoyo, que no están solos, o sea, que podría parecer que sí, que vayan a 1, 2, 3, o sea, que realmente busquen la segunda, tercera opinión, que no sé qué, o sea, donde te sientas tranquilo, donde te sientas cómodo. No siempre va a ser lo más cómodo, en el sentido como de que me van a decir lo que quiero escuchar. No me refiero a esa comodidad, sino a sentirte escuchado. Hay espacios, sí, como Queen, pero hay otros espacios también terapéuticos para papás, para los adultos. Hay podcasts, ¿no? Donde también podemos tener este tipo como de acompañamiento a la distancia. Y también otro, pues no sé si consejo o su sugerencia, es cuidar mucho lo que vemos y lo que escuchamos. Exactamente. ¿Y de quién? ¿No? Porque Sí. muchas veces es como nos hemos cachado luego haciéndole mucho caso a sugerencias de personas que ni al caso, que dices, pero no me conoce, no tiene hijos, o sí tiene hijos, pero no está en mi contexto. Pero Exacto. entonces eso muchas veces no nos damos cuenta y llevas 3 días pensando en eso. Sí. Y Te enganchas. y te enganchas, ajá, y al final dices como, pues al final, ¿qué tan es mío y qué tanto no es mío? ¿No? Entonces, pues eso, o sea, buscar redes de apoyo, buscar espacios para ti como adulto, porque a lo mejor hablamos de crianza, pero realmente cuando hablamos de desarrollo infantil y de crianza hablamos más de mamás, de papás y de personas, de humanos, Sí. que de los mismos niños. O Sí. sea, de... Y aparte, pues siempre hemos sabido que Sí. nadie nace sabiendo cómo ser papá, mamá, y yo creo que este tipo de espacios son lo mejor para que aprendamos un poquito más de la experiencia y sobre la experiencia, pues de todo esto, que cada Así quien es. tiene su Que propia como vivencia. sabemos, no hay maternidad ni paternidad perfecta. No. No existe. Y por andarla buscando es que se crea esta saturación y sobreexigencia y cansancio mental, ¿no? Entonces, pues no existe. Vamos haciendo lo mejor que podemos todos. Vamos buscando pues nuevas cosas. No se diga ahora en estas eras con tanta todo a la mano, pues queremos como pues, darnos una ayudadita, ¿no? Y justo para eso son estos espacios. Que hay herramientas para, entonces también es Herramientas eso. O sea, para todo. Y muy, muy importante, Viri, ¿qué le dirías a una mamá que ahorita se siente muy, pero muy cansada? que están en su derecho, o sea, que
que quejarse también es parte de, o sea, porque lo también es con no te quejes, ¿no? Por lo que decíamos hace ratito. Ay, qué mala mamá. Sí, qué mala mamá. Entonces, que es algo esperado, no quiero decir algo normal, porque no debería ser algo normalizado, pero pasa. Entonces, que primero eso, o sea, que eso que sientes es válido y que necesitamos validarlo. Entonces, la segunda sería pues buscar una opción de apoyo. También estoy consciente que no es tan fácil. Llegaría y voy a pagar una terapia de tantos cientos de pesos, porque pues sí hay desde 200, 300, 500, 600, 900 pesos. Hay espacios también gratuitos o con una cuota mínima. Entonces, que busquen como estos espacios, que busquen asesoría, que no están solas, que es difícil, pero buscar tiempo también para ti. O sea, volver a recuperarte a ti misma después de ser mamá es posible. Es muy difícil. Sí, y dura es mucho, posible, definitivamente. Dura muchísimo. Es no va a ser el primer chamba. año. Pero lo pasa mucho que las mamás me han dicho directamente, me dicen, es que como que pues, voy siendo un poquito más yo. Y entonces dices, pues sí, o sea, porque hasta cierto punto, sí, aunque digan que no, dejas de ser tú por un momento o por unos años, porque ya hay otras prioridades. Y entonces no te das cuenta hasta que ya dices, híjole, ¿qué me gustaba? Entonces, tratar de reconectar con lo que tu esencia es bien importante. Muchas veces no se puede sola, pero pues justamente estamos en estos espacios para poder ser esa red. Sí, claro. ¿Algo más que quieras agregar, Tania? Nada, bueno, hay mucho de qué hablar como con todos nuestros invitados, pero yo creo que está... En otra ocasión será, yo feliz. Sí, claro, en otra ocasión. Sí, desde ahorita les decimos que yo creo que para mayo va a regresar aquí Viri, porque sí tenemos más temas que hablar sobre todo esto, que es un tema muy complejo y que cada día lo es más. Volvemos a lo mismo, con tanta información, tanta opinión y tanto juicio. Entonces, pero también yo sí quiero agradecer a los papás que sí son presentes y que sí... este factor de que ayudan a la mamá, ¿verdad? Que no debería ser ayuda, sino que este complemento, esta colaboración en la que sí se hacen responsables, sí. Y hay muchos y se agradece y se valora, ¿no? O sea, se valora muchísimo. Se tiene que valorar. Sí, en la cuestión personal yo sí estoy muy agradecida con mi esposo, que es muy presente con mis dos niños, conmigo, y es algo que poco se ve y que los invito a que lo hagan de verdad. De verdad que hasta el matrimonio se sostiene más fácilmente. Y es curioso porque hasta ellos se sienten como extraños. Porque yo hace unos días, le vi que un amigo subió a su esposa y luego subió a sus niñas y así. Y yo le dije, oye, yo te quiero felicitar porque esto que estás haciendo está muy bonito. O sea, así como se habla tanto de lo negativo de los hombres y de las masculinidades, etcétera, pues yo te quiero felicitar porque de verdad yo veo que eres un papá presente, un papá muy bonito y un esposo muy... pues padre, ¿no? O sea, y ya le dije eso y le dije que pues lo felicitaba y que tenían muy bonito ejemplo sus niñas. Y sí se quedó así como de, ay, gracias. Sí, como que como reacción, porque ¿no? pues no, o sea, esto no se les dice. Tampoco no es algo que se valore tanto, pero que es muy importante y que también, si hay también estos niños que van a ser adultos o adultos sanos, también es porque hubo muchísimos papás presentes, mamás y papás presentes, o abuelitos o tíos, y también es importante como reconocerlos, agradecerles, porque pues también es la red de apoyo que sostiene. Sí, estamos hablando de todos los factores que nos faltan de apoyo y todo, pero también reconocer todos los que sí existen. Y pues sí, eso sí es una maravilla. Y pues muchísimas gracias, Viri. Sí, muchas gracias. Pues danos por favor tus contactos, dónde te pueden buscar, dónde está tu centro, tus teléfonos, lo que gustes dar. Claro que sí, pues agradecerles también por el espacio. Se fue súper rápido el tiempo, como que hay mucho que hablar, entonces pues realmente nos podríamos seguir, pero creo que dimos información, espero, valiosa. Y justo, bueno, nosotros somos Queen Aguascalientes, nos encuentran así en Facebook y en Instagram y en TikTok como Queen-MX, donde también pues además de la cuestión como de vender un producto o un servicio que no es nuestro enfoque, también se da información. Tenemos muchos videos informativos donde puedan pues también hacer este contacto con nosotros. Y tenemos 2 ubicaciones. Estamos en el norte de la ciudad, muy cerquita de Colosio de Galerías, en la calle Potrero 712, en Villas de San Nicolás. Y justo hace un mes acabamos de abrir la segunda sucursal en el sur, por Santa Mónica, que es sobre Tercer Anillo. 3848 es la dirección. Nos pueden buscar ahí. Con mucho gusto podemos agendar una clase muestra o agendarles una cita. Luego, pues también esta parte de que a veces estamos un poquito saturados. Entonces nos tardamos un poco, pero de verdad lo hacemos y lo hacemos desde la conciencia y desde las ganas de darle seguimiento lo más adecuado posible.
Entonces, pues muchas gracias, muy agradecida de haber estado aquí, y yo feliz de regresar con otro de estos Claro, temas. Sí, sí, perfecto. aquí te vamos a Preparamos tener. un nuevo tema y pues muchas gracias a todos los que nos ven, como siempre. Yo este episodio sí lo quiero dirigir muy especial a todas las mamás que a veces nos sentimos cansadas, a todas las mamás que están pasando ahorita pues todos estos rezagos, ¿no? Del Cambios. cansancio mental, todos los cambios y todo. Muy en especial a 2 amigas que tengo cercanas que están pasando una maternidad algo difícil, con muchos retos. Viri y Diana, pues esta información es también para ustedes, para lo que les pueda aportar y es información para todo el público. Entonces, ya les dije, mamás, papás, tíos, todo el educador y todos los cuidadores y todos los que estemos a un lado también de los niños, es parte de. Y muchísimas gracias. Gracias, Viri, por tu tiempo. Muchas Gracias, Tania. Gracias, Y gracias, Silvia. equipo de producción. Y gracias a Sí, todos los que hoy nos gracias. acompañan. Y pues, nos estamos viendo a la próxima, Adiós. chicos. Muchas Pronto, gracias. pronto. Bye.